Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un testimonio real de cómo Dios puede cambiarlo todo en un solo instante. Comencemos. Dicen que el cuerpo siente cuando algo malo está por ocurrir. Un presentimiento, un escalofrío, una incomodidad silenciosa. Pero ese día ni Laura ni su pequeño hijo Daniel sintieron nada. Todo parecía normal. El cielo estaba ligeramente nublado, sí, pero nada que pareciera una amenaza. Era solo un viaje más hacia el pueblo donde vivía su madre, que llevaba semanas enferma y pidiendo verlos. Laura encendió el auto, ajustó el espejo retrovisor y miró por última vez su casa antes de salir. Llevaba consigo lo esencial: ropa, medicamentos para su madre y una Biblia pequeña que siempre guardaba en su bolso, aunque hacía tiempo que había dejado de abrirla. Suspira y arranca. Daniel, en el asiento trasero, observaba los árboles pasar por la ventana, ajeno a lo que el destino les tenía preparado. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. El camino estaba húmedo por la llovizna de la madrugada, pero transitable. Sin embargo, poco antes de llegar a la carretera de montaña, el cielo comenzó a teñirse de un gris más oscuro, pesado, como si apagara lentamente el mundo. El viento soplaba fuerte, sacudiendo las ramas de los árboles. La radio emitió una advertencia meteorológica: tormenta inusual en las próximas horas. Se recomienda evitar zonas de alta montaña. ¿Regresamos, mamá?, preguntó Daniel con voz pequeña. No, cariño, solo será un poco de lluvia, estaremos bien, respondió, aunque ni ella misma se lo creía del todo. Minutos después, la lluvia se convirtió en nieve. Pequeños copos primero, pero en cuestión de minutos, el parabrisas quedó cubierto por una capa blanca que el limpiaparabrisas apenas podía despejar. La neblina empezó a envolver todo, volviendo imposible ver a más de 3 metros adelante. El camino parecía desaparecer. Laura sintió cómo sus manos se aferraban al volante con más fuerza. Respiraba hondo para no mostrar miedo, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Marcaba el ritmo del miedo. «Mamá, tengo frío», susurró Daniel, abrazándose a sí mismo. Ella lo cubrió con su abrigo y lo estrechó contra su pecho. Intentó encender el auto de nuevo, pero nada. Solo un clic desesperante. La batería había muerto. El tiempo pareció detenerse. Afuera la tormenta era una pared blanca que los aislaba del mundo. No había señal en el celular, no había autos pasando, no había esperanza visible. Fue entonces, justo entonces, cuando alguien golpeó la ventanilla. Un golpe suave, 3 veces. Toc, toc, toc. Laura giró el rostro lentamente y lo vio. Una silueta de pie, bajo la nieve, completamente inmóvil. No parecía tener frío, no parecía tener miedo, solo estaba ahí, mirándolos. Y en ese instante, Laura entendió que lo que estaba por suceder no era humano, era algo más. El golpe en la ventanilla se repitió, esta vez un poco más fuerte. Laura sintió que la respiración se le detenía, como si el frío no solo envolviera su cuerpo, sino también su alma. Despacio, giró la cabeza para ver con claridad quién estaba allí fuera. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie,
inmóvil bajo la tormenta que azotaba con fuerza la montaña. No llevaba gorro, ni bufanda, ni siquiera un abrigo grueso. Su ropa era sencilla, una especie de chaqueta clara que no tenía ningún rastro de nieve adherida, como si el viento y el hielo no se atrevieran a tocarlo. Su rostro estaba sereno. Sus ojos eran profundos, tranquilos, inexplicablemente cálidos en medio de tanto frío. Laura dudó. ¿Abrir o no abrir? ¿Y si era alguien peligroso? ¿Un loco? ¿Un criminal esperando una oportunidad? Pero entonces lo vio de nuevo. Sus ojos. No había maldad, ni dureza, solo paz. «Mamá», susurró Daniel, con un hilo de voz. «Él no tiene frío». Y tenía razón. El hombre respiraba con calma, no temblaba, ni siquiera parecía parpadear. Solo levantó una mano y volvió a tocar el vidrio suavemente con los nudillos. Laura bajó la ventana apenas unos centímetros. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. El hombre no sonrió, pero su mirada transmitió una calma inexplicable. «Vengan conmigo», dijo, con una voz suave, segura, firme. «Aquí no estarán a salvo por mucho tiempo». «¿Quién es usted? ¿Dónde está su auto?», insistió ella. «No hay tiempo, la tormenta empeorará. Si se quedan, el frío los vencerá. Pero no están solos. Dios escucha, incluso cuando creen que nadie lo hace». Laura sintió un escalofrío que no venía del clima. ¿Cómo sabía él que ella había rezado? ¿Cómo sabía lo que nadie había oído dentro de ese auto apagado? Miró a Daniel. El niño observaba al hombre como si lo conociera desde siempre. «Mamá, confía», dijo. «Él no da miedo». Fue suficiente. Laura respiró hondo, tomó el rostro de su hijo entre sus manos y le dijo: «No te sueltes de mí, pase lo que pase». Abrió la puerta del auto. Un golpe de viento helado los envolvió al instante. Pero cuando el hombre extendió su brazo para ayudarlos a bajar, el aire pareció amainar, como si a su alrededor existiera un refugio invisible contra la tormenta. El hombre caminó delante de ellos. No dejaba huellas en la nieve. Sí, la nieve seguía cayendo, espesa, implacable. Pero donde él pisaba, no se hundía. Laura no pareció notar eso. Miró a Daniel, pero el niño solo apretó su mano con fuerza y avanzó sin miedo. «¿A dónde nos lleva?», preguntó ella, intentando no sonar aterrada. «A un lugar seguro», respondió sin girarse. «Alguien los espera». Avanzaron durante varios minutos que parecieron horas. La tormenta seguía, pero extrañamente no sentían el frío con la misma intensidad. A su alrededor el viento soplaba con furia, pero un círculo de calma los rodeaba como un escudo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Daniel de pronto. El hombre se detuvo, giró lentamente y miró al niño. No sonrió, pero sus ojos brillaron. «Mi nombre no es importante. Solo deben saber esto. No están olvidados. Cuando el miedo los ahogue, cuando crean que nadie los escucha, Él sí los escucha». Y siguió caminando. Laura no entendía nada. ¿Era un guía de montaña? ¿Un loco? ¿Un sueño? Todo era demasiado extraño, demasiado perfecto,
o demasiado milagroso. Entonces entre la niebla una silueta apareció, una pequeña cabaña de madera con una chimenea encendida que expulsaba una delgada columna de humo al aire helado. Un refugio en medio de la nada. Una luz gálida escapaba por las ventanas. Daniel sonrió. Te dije, mamá, él no es malo. Laura tragó saliva. Miró al hombre, luego a la cabaña, y dio el primer paso hacia lo desconocido. Pero lo que aún no sabía es que esa cabaña no existía en ningún mapa, ni volvería a verla jamás. La cabaña apareció entre la neblina como un espejismo. Pequeña, de paredes de madera envejecida, con una chimenea expulsando humo tibio que se elevaba y desaparecía entre los copos de nieve. Era imposible que estuviera allí, y sin embargo, estaba. Laura se detuvo a unos metros de la puerta. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Miró al hombre que los había guiado hasta ese lugar. Él no dijo nada, solo señaló suavemente la puerta de entrada. Entren, aquí estarán a salvo, susurró. Laura dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si todo era demasiado perfecto? Miró a Daniel. El niño estaba exhausto, temblando por el frío, con los labios morados. En ese instante tomó una decisión, no por ella, sino por él. Se acercó, tomó el pomo y empujó la puerta. Lo que vio adentro la dejó sin aliento. La cabaña era cálida. Una chimenea crepitaba, llenando el lugar de un calor acogedor. Había 2 tazas colocadas sobre una mesa de madera, como si alguien los hubiera estado esperando. Unas mantas limpias reposaban cuidadosamente dobladas sobre una mecedora. En un rincón, una lámpara de aceite iluminaba con un resplandor dorado. Pero lo más sorprendente estaba en el aire, un aroma a pan recién horneado. Daniel entró primero, fascinado. «Mamá, aquí huele a casa de abuela», dijo con una sonrisa débil. Laura cerró la puerta lentamente. Todo dentro de esa cabaña era lo opuesto al caos del exterior. Era un refugio, un milagro silencioso. El hombre se quedó en el umbral. Descansen. El cuerpo se enfría, pero el alma también, y la fe puede encenderse o apagarse en momentos como este. Laura se atrevió a preguntar: «¿Quién es usted? ¿Y cómo sabía que estábamos en la montaña? ¿Y quién preparó esta cabaña?» El hombre la miró fijamente, no con dureza, sino con una compasión que dolía. No todo necesita explicación ahora. Lo que importa es que Dios escucha incluso los susurros que hacemos cuando creemos estar solos. No esperó respuesta. Dio media vuelta y salió a la tormenta, cerrando la puerta con suavidad. Laura corrió a abrir, pero solo vio una cortina de nieve. Él ya no estaba. Encendió las velas, ayudó a Daniel a quitarse las botas empapadas y lo envolvió en una manta. Las mejillas del niño volvieron a tener color. «¿Crees que volverá?», preguntó él, bostezando. «No lo sé», respondió ella, «pero si no vuelve, igual nos salvó». Daniel miró la chimenea, luego el techo
y dijo algo que le erizó la piel. «No tengo miedo». Cuando lo vi, sentí paz, como si Dios estuviera cerca. Laura guardó silencio. No sabía responder. En su interior, una lucha comenzaba, entre la lógica y lo inexplicable, entre la duda y la fe. Se acercó a la mesa. Había pan cálido y junto a él una jarra de agua. No podía ser que alguien lo hubiera dejado hacía mucho. El pan estaba blando, el agua tibia. Tomó un trozo, lo partió en dos y se lo ofreció a su hijo. «Come, cariño. Descansa un poco». Daniel comió en silencio. Luego, sin más, se quedó dormido entre sus brazos. Laura lo miró dormir, acarició su cabello mojado y sintió que las lágrimas le caían sin permiso. Se arrodilló frente a la chimenea, apretó su pequeña Biblia contra el pecho y susurró: «Dios, si esto eres tú, gracias». El fuego crepitó. Afuera el viento aullaba, pero dentro todo era calma. Laura no sabía que lo que sucedería al amanecer cambiaría su vida para siempre, porque esa cabaña no estaba destinada a permanecer. Al día siguiente, cuando Laura abrió la puerta, descubrió que el refugio había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El amanecer llegó silencioso, como si la tormenta hubiera gastado toda su furia durante la noche. No había viento, no había nieve cayendo, solo un cielo pálido y frío, como hoja de papel. Laura abrió lentamente los ojos. Daniel dormía abrazado a ella, envuelto en una manta suave que aún conservaba el calor de la chimenea. Durante unos segundos, todo parecía normal, hasta que se dio cuenta. El fuego se había apagado. La luz era distinta. No venía de las lámparas ni de las velas. Venía de afuera. Se incorporó con cuidado para no despertar a su hijo. Caminó en silencio hasta la puerta de la cabaña. Colocó la mano sobre el pomo y por primera vez sintió algo extraño. Estaba frío, no tibio como la noche anterior. Abrió. El aire gélido de la mañana le golpeó el rostro. Y allí lo entendió todo. No había cabaña, no había paredes de madera, no había chimenea, ni el techo bajo el cual había dormido. Solo nieve. Nieve en todas direcciones. Un campo blanco, inmenso, un silencio abrumador. Laura dio un paso atrás confundida. ¿Cómo? ¿Dónde estaban? Se giró para mirar dentro, pero no había dentro, solo un claro vacío donde se suponía que debía estar todo lo que los había protegido. El corazón le golpeó el pecho. Sintió que se le cortaba de respiración. Miró a Daniel, que acababa de despertarse frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué pasó con la casa?». Laura no pudo responder. Caminó unos pasos hacia adelante. Las huellas de sus botas se marcaban en la nieve fresca. Se detuvo justo donde había estado la puerta de la cabaña. El suelo estaba cubierto de nieve fina, excepto por algo, una marca, una huella. Pero no era humana, no era un pie, ni una bota. Era como la forma de una ala gigantesca, ligeramente impresa sobre la nieve, no perfecta, no completa, como si solo una parte se hubiera apoyado allí. Laura se arrodilló. Tocó la nieve con la mano temblorosa, fría, real. ¿Fue un sueño?, dijo en susurro, aunque en su interior sabía la respuesta. Daniel caminó hasta ella, se agachó a su lado y con la inocencia que solo un niño posee, dijo: «Mamá, esto no fue un sueño. Él estuvo aquí, nos cuidó». Laura tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas.
Pero, ¿cómo? Esto es imposible. En ese momento se escuchó algo, un sonido distante pero reconocible. Sirenas, sirenas de rescate. Laura giró hacia el sonido, pero antes de moverse vio otra cosa que le cortó la respiración. Sobre la nieve, justo donde había estado la mesa de la cabaña, había algo más. Un objeto pequeño, delicado, blanco, una pluma. No era una pluma común. Brillaba suavemente como si atrapara la luz del sol. No tenía imperfecciones, ni suciedad, ni estructura visible. Parecía hecha de luz, de algo que no se podía explicar ni tocar sin sentir que no pertenecía a este mundo. Laura la tomó entre sus dedos. Estaba tibia. Daniel sonrió. Te dije que él no era como nosotros. Las sirenas se acercaban. Voces humanas resonaban entre los árboles. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Laura se puso de pie. Levantó a Daniel en brazos y con la pluma aún en la mano, gritó con todas sus fuerzas. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Los rescatistas aparecieron minutos después. Miraron asombrados a la mujer y al niño. Vivos, sin heridas graves, apenas con frío, pero lo que más les sorprendió fue el lugar. Aquí no hay ningún refugio. A 5 kilómetros no hay nada, solo bosque y nieve. ¿Cómo sobrevivieron? Laura no respondió. Solo observó la pluma en su mano, brillando suavemente. La apretó contra su pecho y en silencio entendió. No era un sueño, no era locura, era un milagro. Pero lo más impactante aún estaba por suceder, porque uno de los rescatistas reconoció el símbolo de la manta y no podía creer lo que veía. Los rescatistas llegaron al amanecer, abriéndose paso entre la nieve endurecida y los árboles cubiertos de escarcha. El helicóptero había aterrizado a duras penas en un claro improvisado, donde apenas cabía. El frío era tan intenso que el vapor de sus respiraciones se elevaba como humo espeso. El viento silbaba entre las ramas, agrietaba labios, entumecía dedos. Cualquiera habría dicho que allí no quedaba nada vivo. Pero ellos estaban ahí, Laura, temblando, con la ropa rasgada, sosteniendo entre sus brazos a su hijo, Daniel, débil pero consciente. No tenían fuego, no tenían cobijas gruesas, no tenían comida suficiente. Y aún así, estaban vivos. ¿Cómo sobrevivieron aquí?, preguntó uno de los rescatistas, incrédulo. A menos de 1 kilómetro hay autos congelados y personas que no lo lograron. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Laura tragó saliva. Quiso contestar, explicar, pero ¿cómo describir lo que ni ella misma entendía? ¿Cómo decir que cuando el mundo parecía acabarse bajo la tormenta de nieve, alguien o algo los protegió? Mientras los ayudaban a ponerse de pie, uno de los rescatistas, un hombre de mirada seria y cejas fruncidas, se detuvo abruptamente. Sus ojos se clavaron en la manta que cubría a Daniel. No era una manta común. Era gruesa, cálida, suave al tacto. Imposible de tener en un lugar así, en mitad de la nada. Señora, ¿de dónde sacó esa manta? Laura miró la tela gris, con bordes dorados, y un símbolo bordado con hilo plateado. Un símbolo que ella no había visto antes, hasta esa noche. Yo no lo sé. Apareció aquí. Nosotros no la traíamos. El rescatista se arrodilló, la tocó con reverencia. Sus manos temblaron ligeramente. Este símbolo, susurró, es el emblema de San Rafael, el ángel protector de los viajeros. Los demás rescatistas se miraron confundidos. Algunos se persignaron, otros bajaron la cabeza como si algo sagrado acabara de manifestarse frente a ellos. Laura cerró los ojos y el recuerdo la golpeó como un rayo. La tormenta, el sonido del viento rompiendo los árboles, el frío entrando por las ventanas de la cabaña, Daniel llorando, Andrés inconsciente y ella sola gritando al cielo por ayuda. Y entonces, aquella luz. No era luz de fuego,
ni de linterna. Era luz blanca, suave, que no quemaba. Una figura difusa se acercó, sin pisar la nieve. No tenía alas, pero el aire alrededor parecía vibrar. No habló con palabras, pero Laura lo entendió. No temas. No están solos. Daniel dormía, tranquilo, arropado con esa manta que ahora los rescatistas observaban en silencio. De vuelta en el refugio médico, la historia corrió como pólvora. Algunos se burlaron, otros lo tomaron como un milagro, pero nadie podía explicar cómo sobrevivieron sin fuego, sin comida, sin ropa adecuada y sin congelarse, cuando a pocos metros otros habían perdido la vida. Días después, cuando la nieve comenzó a derretirse, Laura sintió la necesidad de regresar. Necesitaba ver la cabaña, confirmar que todo había sido real. Tomó su abrigo, la manta y junto con Andrés y Daniel pidió a un guía que los llevara hasta el lugar exacto. Caminaron durante horas, siguiendo coordenadas, ramas rotas y marcas en los árboles, pero al llegar no encontraron nada. Donde debería estar la cabaña solo había nieve lisa, sin huellas, sin restos de madera, sin chimenea derrumbada, como si jamás hubiese existido. Laura se quedó inmóvil. El guía la miró, desconfiado. «Señora, aquí no ha habido ninguna cabaña, ni antes de la tormenta, ni nunca». Laura apretó la manta contra su pecho. El símbolo de San Rafael brilló sutilmente bajo el sol. No dijo nada, porque no había palabras, solo una certeza. Alguien lo salvó. Y ese lugar no pertenecía a este mundo. Sobre la nieve, en el punto exacto donde debería estar la puerta de la cabaña, había una pluma. No era una pluma común. No pertenecía a ningún ave que Laura o Daniel hubieran visto antes en esas montañas. Era completamente blanca, pero no como el blanco de la nieve. Brillaba suavemente, como si estuviera hecha de luz, como si hubiera sido arrancada del cielo mismo. Laura se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza. Daniel, con los ojos muy abiertos, dio un paso hacia adelante como si algo invisible lo atrajera. La pluma reposaba sobre la nieve intacta y lo más extraño era que debajo de ella no había frío ni escarcha. Parecía flotar sobre una calma que no pertenecía a ese mundo. Daniel la tomó primero con la mirada, pero fue Laura quien, con manos temblorosas, se inclinó y la recogió con delicadeza. Cuando sus dedos la tocaron, no sintió hielo, ni siquiera frescura. Era tibia, como si alguien o algo recién la hubiera dejado ahí. «Mamá», susurró Daniel, con una mezcla de temor y esperanza. «¿Crees que era un ángel?» Laura tragó saliva, sintió un nudo en la garganta y por un instante no pudo responder. Miró a su alrededor. La tormenta había cesado, el viento se había aquietado y todo estaba en silencio. Un silencio que no asustaba, sino que abrazaba. Un silencio de paz. Respiró hondo y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo, de certeza. «Creo que Dios escuchó nuestra oración», respondió al fin, acariciando el rostro de su hijo con ternura. Daniel apretó la pluma contra su pecho y cerró los ojos, como si temiera que desapareciera. Laura lo abrazó, sintiendo su pequeño corazón latir acelerado. En el fondo de su alma lo sabía. No fue casualidad, no fue un sueño, fue un milagro. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y dorados. La nieve reflejaba esa luz con un resplandor casi celestial. Era como si el cielo hubiera
descendido un poco más cerca de la tierra. Laura alzó la mirada y por un instante juró ver algo entre las nubes. Una silueta, una sombra luminosa, como si alguien estuviera observándolos desde lo alto. Entraron a la cabaña. El fuego aún ardía débilmente, aunque ella estaba segura de que ya debía haberse apagado. Sobre la mesa había algo que no recordaba haber dejado: una Biblia abierta. No sabía cómo había llegado ahí ni cuándo se había abierto, pero las páginas mostraban un versículo que la hizo estremecer. Pues Él mandará a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Laura se llevó la mano a la boca, incapaz de contener el sollozo. Daniel, aún sosteniendo la pluma, leyó en silencio. No dijeron nada, no hacía falta. El mensaje estaba claro. Se arrodillaron juntos, allí mismo, sobre el suelo de madera, y dieron gracias. No por haber visto un ángel, ni por la pluma, ni siquiera por sobrevivir. Dieron gracias porque en medio del frío, del miedo y de la soledad, Dios no los había abandonado. Daniel abrió los ojos y miró nuevamente la pluma. Notó algo que antes no había visto. En la parte más fina, una especie de brillo, como si estuviera grabado en ella un símbolo diminuto, imposible de describir con palabras humanas. No era un idioma, no eran letras, pero transmitía paz. «Mamá», dijo de nuevo, «¿crees que volverá?» Laura miró la pluma, luego a su hijo y finalmente al cielo que se aclaraba. Los ángeles no se van, solo se quedan en silencio, esperando que volvamos a creer. Aferrados a la pluma, entendieron que lo que había sucedido no era el final de la historia, solo era el principio, porque el milagro no terminaría ahí. Faltaba el mensaje final, y ese mensaje cambiaría sus vidas para siempre. Días después del milagro en la montaña, Laura sintió en su corazón que debía llevar aquella pluma a la iglesia del pueblo. No era curiosidad ni superstición. Era un impulso profundo, como si Dios mismo la guiara. La envolvió cuidadosamente en un pañuelo blanco y junto a Daniel emprendió el camino a pie hacia el pequeño templo de piedra. El viento soplaba suave y el cielo, despejado, parecía más azul que nunca. Daniel caminaba a su lado, riendo, saltando sobre pequeños charcos de nieve derretida. Su rostro, días atrás pálido y débil por la fiebre, ahora irradiaba vida. Cada paso que daba era testimonio de que algo divino había ocurrido. Cuando llegaron a la iglesia, el padre Mauricio estaba encendiendo las velas del altar. Laura esperó a que terminara y se acercó con respeto. El sacerdote, un hombre de cabello gris y mirada bondadosa, notó la expresión en su rostro. Era una mezcla de reverencia y asombro. «Padre, necesito mostrarle algo», dijo Laura con voz temblorosa. Desenvolvió el pañuelo con cuidado. La pluma, blanca y luminosa, descansaba como si todavía conservase ese calor celestial. El sacerdote la tomó entre sus dedos con delicadeza. Sus ojos se abrieron un poco más, pero no de incredulidad, sino de profunda comprensión. «Padre, esta pluma apareció en la puerta de nuestra cabaña después de orar», explicó Laura. «Mi hijo estaba muy enfermo y luego él se sanó». El padre Mauricio guardó silencio unos segundos. Su mirada se perdió en los vitrales, donde la luz del sol dibujaba colores sobre el suelo. «Hija», dijo finalmente,
No todo lo que es de Dios se puede explicar, pero sí se puede sentir. Colocó la pluma sobre el altar, junto a una imagen del arcángel San Miguel. Luego puso su mano sobre la cabeza de Daniel y murmuró una oración de agradecimiento. No pidió pruebas, no buscó respuestas científicas, solo oró con el corazón. Laura sintió paz, y cuando miró a su hijo, lo vio reír tímidamente, sano, lleno de vida. En ese instante comprendió que no necesitaba más señales. El milagro estaba frente a ella. Esa noche, al regresar a casa, una leve brisa movía las cortinas y el fuego chisporroteaba en la chimenea. Daniel dormía profundamente, abrazado a una manta, con una serenidad que Laura no había visto desde hacía mucho tiempo. Antes de acostarse, Laura abrió su Biblia. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo. La abrió en el Salmo 91, el mismo que hablaba de la protección divina, el salmo que habían orado durante la tormenta. Entre sus páginas había algo que no estaba allí antes: un pequeño papel, doblado con cuidado. Sus manos comenzaron a temblar mientras lo desplegaba. La caligrafía era delicada, elegante, desconocida. El texto decía: «A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Era el mismo versículo del Salmo 91:11. Pero debajo, con tinta más oscura, había 3 palabras escritas a mano: «Nunca estuvieron solos». El corazón de Laura latió con fuerza. Lágrimas nuevas, limpias, brotaron de sus ojos. Se sentó en silencio, sosteniendo el papel contra su pecho. No había duda. Dios había estado ahí. Los había escuchado. Los había cuidado. Miró a Daniel dormir y en su rostro inocente vio reflejada la fidelidad de Dios. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor, por no soltarnos, por enviarnos ayuda aun cuando no la veíamos». Guardó el papel en su Biblia como un tesoro sagrado, no para recordar el miedo, sino para recordar la fe y el amor que lo sostuvo. Porque en ese momento lo entendió todo. Los milagros no siempre llegan con trompetas o truenos. A veces llegan en silencio, en forma de una pluma, de una oración respondida, o de 3 palabras que lo cambian todo. Pero lo que Laura aún no sabía es que este mensaje no era el final, sino el inicio de una misión que Dios tenía para ellos.